ciencia? Una ciencia es la confirmación, la investigación, la evaluación, la normatización, la codificación, inserción o index y la aceptación de un acontecimiento. Cuando un acontecimiento es de esa manera evaluada y hay un conjunto de acontecimientos del mismo índole cuyos patrones coincidan mucho, se puede establecer una ciencia. Incursionar en el mundo de la psiquis requiere necesariamente entender que los parámetros de interpretación en el mundo invisible son diferentes a los del mundo denso, y así la vida en sí es un acontecimiento eterno, y así lo entendían las religiones de todos los sitios y regiones del mundo, 1800 religiones, 3700 sectas religiosas, confirman que al alma tiene vida eterna. No lo quema el fuego ni lo moja el agua. La ciencia psicobioenergética se ocupa precisamente de ese aspecto de la naturaleza humana, la invisible pero eterna vida. Veamos cómo ha evolucionado la ciencia psicobioenergética frente a la medicina tradicional. Vemos que en un principio se tenía un concepto acerca de la vida que era una conjugación funcional, estructural y química, es decir, que los tres elementos que generaban la vida eran los elementos químicos que se estructuraban de alguna manera y desempeñaban una función. Se descubrió que había una incidencia electromagnética sobre ese efecto estructural, funcional y la química misma, y en ese momento hubo que aceptar que realmente había un elemento nuevo dentro de la naturaleza viviente del ser humano, y era precisamente los campos de energía electromagnética. Esos campos de energía electromagnética empezaron a darle una realidad a el concepto oriental de la existencia misma. En ese momento, esos campos electromagnéticos variaban las funciones, variaban las combinaciones y variaban la estructura misma de la naturaleza somática del individuo. Sobre esos conjuntos, función química estructural y campos de energía electromagnética, se descubrió que habían unos efectos psíquicos donde la hipnosis, el biofeedback y otros fenómenos en estados alterados de conciencia afectaban realmente la naturaleza viviente, y en ese momento tuvo que cambiarse nuevamente el concepto de lo que era la vida. En ese momento se descubrió que no solo había unos campos de energía electromagnética, sino que había unos campos de energía psíquica que afectaban la parte química, estructural, funcional y lógicamente la de los campos de energía electromagnética misma. Pero no fue suficiente esto, sino que en ese momento empezó a aparecer unas interrelaciones entre los campos psicobioenergéticos y la energía electromagnética, y apareció un nuevo campo que se denominó la bioeléctrica, y en ese momento se amplió el concepto mismo de la vida, y entonces se descubrió que no solamente había una química física, sino que también había una química etérea, así como se combinaban los elementos de la química física, también se combinaban los elementos de la química etérea. Los niveles frecuenciales ejercían una tremenda incidencia sobre la función, sobre la estructura, que en ese momento ya se descubría que era una estructura espacio-temporal, siguiendo afectando los campos de energía electromagnética.
ese espacio estructural que ocupaban las partes somáticas se denominó espacio temporal. ¿Por qué? Porque después de esas combinaciones se descubrió que habían unos campos multiplexados, habían unos espacios temporales que afectaban ya todo el funcionamiento de la vida, y en ese momento se le dio un nuevo concepto a la existencia misma, que eran los efectos psicosomáticos de campos multiplexados, y en ese momento se varió totalmente de los campos magnéticos a campos magnetoeléctricos, que permanecía la estructura espacio-temporal, pero que había una estructura espacio-temporal negativa y había una estructura espacio-temporal positiva, dependiendo del tipo de iones que conjugaran el elemento mismo denso somático. En ese momento vemos nosotros cómo los aspectos naturales, vitales, son en su mayoría de tipo energético, perteneciendo al mundo invisible. Es decir, hay más elementos del mundo invisible que del mundo denso físico mismo. Y en ese momento, lógicamente, que hay una nueva evaluación de la vida. Es importante realmente entender que el nuevo concepto de la naturaleza viviente del ser humano debe ser reevaluada en su totalidad. Por todo lo anterior, es prioritario reevaluar el concepto newtoniano que teníamos de la vida. En Occidente se ha venido trabajando en esta área en los últimos 48 a 50 años, pero también se han adelantado muchas investigaciones en el campo bioenergético, como es el caso del doctor Engelberg en Múnich, Alemania Federal. Asimismo, por mucho tiempo se ha adscrito a la teoría de que si un objeto existe, él o sus efectos deben ser capaces de ser experimentados a través de nuestros sentidos. La ciencia moderna nos permite ver objetos y energía cuya existencia había sido hasta hoy día negada por ser sus efectos intangibles. También en Múnich, el doctor Erich Engelbergs está haciendo estudios en el campo de la energía humana. El doctor Engelbergs explica: el desarrollo de nuestro equipo fue hecho posible por la experimentación previa llevada a cabo en Rusia por el matrimonio de Simon y Valentina Kirlin. Usando una lámina de metal cargada con una corriente alternante de alta frecuencia y un pedazo de película pegado a la lámina, el matrimonio Kirlin logró fotografiar el halo que sus dedos emitían, como ahora mostramos. Esto es prueba de que existe una aura que rodea al cuerpo viviente. ¿Podría ser esta corona una manifestación de la fuerza espiritual perpetua del alma humana? Algunos psíquicos y medios dicen ser capaces de ver estos fenómenos naturalmente. Un asociado del doctor Engelberg nos explica: nuestra más moderna técnica nos debe permitir firmar los rayos de energía en el instante de su creación. A base de aplicar electrodos líquidos, trataremos de capturar los rayos de energía en el momento en que ocurren. Un vidrio transparente actúa como dialítico y es saturado de una solución salada y después cargado electrónicamente. Las luces del cuarto se ofuscan y... ¿es esto una partícula de vida? Esta técnica asombrante puede algún día convertirse en ayuda esencial para curar enfermedades, tanto físicas como psíquicas, en una nueva frontera de la medicina. La ciencia psicobioenergética no es una ciencia nueva. La ciencia psicobioenergética es algo que los chinos hace más de 9.000 años conocían, sino que tenían toda su cultura y hoy en día todavía la tienen montada en esa estructura invisible del alma. Eso que ustedes, la gran mayoría, llaman espíritu, pero que es indispensable aclarar, que es indispensable despejar incongruencias de interpretación,
Porque cuando no comprendemos bien las cosas, vienen fallas de comportamiento. Las fallas de comportamiento del hombre, de cualquier comunidad, se deben en el momento en que ignora qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Es indispensable que haya una base de información, datos básicos de información. Cuando una comunidad, cuando un individuo reúne una base de datos lo suficientemente amplia, en ese momento tiene la posibilidad, por analogía y por correspondencia, deducir y llegar al acceso de lo que a él le interesa en un momento dado de la vida. Pero cuando el individuo está alineado, cuando el individuo está rebajado en su capacidad de decisión, cuando el individuo está oprimido por las necesidades que ofrece un mundo material, el individuo anda de aquí para allá y de allá para acá, buscando ese algo que no es otra cosa sino los dones y virtudes de su alma. ¿Qué son los dones y virtudes de su alma? Los potenciales psicobioenergéticos del ser humano trascienden esos límites del esoterismo, de la superstición, del agorerismo o de la mitificación o de la mística misma, y trasciende los mismos niveles de la metafísica misma, porque así como existe en la física académica, la física como ciencia exacta, la consideración y la investigación de todo el espectro electromagnético y de los niveles de energía invisibles, la ciencia psicobioenergética analiza y estudia los diferentes flujos de energía dentro del cuerpo humano, cómo funcionan las reacciones que dan, los plexos que mueven, el metabolismo que tiene incidencia en X o B función, parte del cuerpo. Y eso, desafortunadamente, por pertenecer al mundo invisible, tampoco lo estudia la anatomía académica. Para incursionar en el conocimiento de lo que es la ciencia psicobioenergética hay que aclarar muchas cosas. Podemos hacer analogías con lo que les estoy diciendo y las antiguas enseñanzas prediluvianas que luego las diferentes civilizaciones han convertido en religión, en dogma. Se decía, se enseñaba que el individuo debía gobernar en su casa. ¿Cierto? Vigilad vuestras moradas. La morada a la cual se hacía alusión no era la casa material que la cultura nos enseñó a construir, sino a la morada, que es el espacio energético dentro del cual vivimos. Quiero que entiendan de que el ser humano tiene su riqueza ahí donde esté. Y nuestro equipaje es muy liviano. Lo cargamos para donde vamos. Y ese equipaje y esa riqueza es nuestra vida. Y generar un claro conocimiento y descripción del fenómeno vital es precisamente, consideramos, el evento más importante del ser humano.